con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos sus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos creen que el Señor tiene una gran unción para cada uno de ustedes? Alce su mano al Señor y démosle otro fuerte aplauso al Señor, que tiene grandes cosas para nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, tomamos asiento, por favor. Vamos a empezar preguntando, como todas las veces que yo me corresponde compartir la palabra de Dios con ustedes. Siempre las preguntas no pueden faltar, y el aprendizaje. Alce su mano aquel que ha llorado alguna vez en su vida. Todos hemos llorado, ¿ah? Por diferentes circunstancias, pero hemos llorado. Venimos aquí todos los jueves y seguimos llorando. Ahora yo quiero que usted piense qué sentimientos lo llevaron a usted a llorar. ¿Cuáles fueron los sentimientos que usted experimentó en ese momento en el que usted lloró? Piense por un momento esos sentimientos y vamos a ver vamos a hacer un huracán de ideas. ¿Cuáles son los sentimientos que nos... Tristeza, angustia, alegría. ¿Qué más? Dolor, dice por allá el niño, dolor. El niño ha llorado por dolor, lo han dejado allá, mire. ¿Qué más sentimientos uno llora? Por emoción, enojo. Por enojo, cuando uno está bravo así, uno llora también de rabia. ¿De? Traición. No llora de traición también. Decepción. ¿A cuántos no nos han decepcionado en la vida, cierto? Miedo. ¿Quién llora de miedo? ¿Quién no tiene miedo y llora también de miedo cuando estamos en la casa solos? De amor. Bien, entonces hay muchos sentimientos por el que salen las lágrimas, ¿verdad? ¿Por qué pregunto yo si tenemos hemos experimentado eso? Porque esos mismos sentimientos que nosotros experimentamos lo ha experimentado una persona, la persona de Jesús. Hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo del 41 al 44, nos cuenta que Jesús lloró, que Jesús experimentó las lágrimas. ¿Quién recuerda otro momento donde Jesús lloró? Su amigo Lázaro. Con su amigo Lázaro cuenta el evangelista que Jesús se conmovió cuando vio a Marta y a María que estaban llorando. Jesús se conmueve ante el sufrimiento. ¿Cuándo Jesús más llora? ¿O ya no llora más? En el huerto del Getsemaní. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús está en el huerto allí, cuando dice: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese sentimiento de qué era. Ese era de dolor.
¿Había dolor o había aceptación allí? Dolor. Dicen los científicos que Jesús ahí no tenía cualquier lágrimas. Dice que allí eran lágrimas de sangre. Es el único momento donde Jesús tiene lágrimas de sangre. Y cuando Jesús está allí en la cruz y dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Jesús estaría llorando ahí. Y dice, y corre un soldado y dice, espera que está llamando Elías, espera que venga, vamos a esperar que llegue. ¿En qué otro momento llora Jesús? ¿Ustedes se acuerdan cuando regresan los 72? Ahí lloró Jesús. ¿De qué lloró Jesús allí? De alegría. ¿Por qué lloró Jesús de alegría? Porque dice Jesús, vi el diablo que... ¿Qué pasaba con el diablo? Caía del cielo porque era vencido, porque ustedes estaban ungidos. Y decíamos al principio, ¿quién cree que aquí hay una unción en el día de hoy? Entonces dice, vi al diablo que caía porque ustedes estaban ungidos por el Espíritu Santo y por Dios. Porque ustedes fueron enviados. Y dice que Jesús estaba alegre, contento. Y hoy nos encontramos a Jesús llorando también. Pero antes de irnos allá, ¿por qué llora Jesús? Porque yo sé que ustedes están allí pendientes a ver qué vamos a decir de las lágrimas de Jesús. Yo quiero que al compañero que usted tiene al lado, si es su esposa, si es su amigo, su íntimo, su novio, su novia, yo quiero que usted le pregunte cómo se llama. Pregúntele cómo se llama. Si es su amigo, pregúntele cómo se llama. Si no tiene un amigo, váyase y dé la vuelta atrás. Pregúntele cómo se llama. Ya sabemos todos cómo se llaman. Bien, ahora yo quiero que le pregunte. Pregúntele a ese que usted entrevistó cómo se llama. Pregúntele qué significa tu nombre. Pregúntele. ¿Qué significa tu nombre? Pregúntele, ¿qué significa tu nombre? Y conteste usted qué significa el nombre. Y si no lo sabe, búsquelo en internet, no se preocupe. Bien, ya sabemos cómo se llama el que está al lado, a la izquierda, a la derecha o atrás. Ya sabemos qué significa el nombre. A ver, voy a preguntar por aquí. Vamos a preguntarle a los monaguillos. ¿Cómo se llama él? ¿Qué significa su nombre? Hijo de Dios, se llama Jesús. ¡Qué fácil! Eso es para que pongan nombres fáciles, no es difícil. ¿Y cómo se llama él? ¿Y qué significa su nombre? ¿Quién sabe qué significa David? No es la capital de Chiriquí. David danzaba, dice el canto. ¿Quién sabe qué significa su nombre? Elegido, el ungido. ¿Usted cómo se llama? Y significa aquel que protege, en su caso aquella que protege, ¿verdad? Exactamente. ¿Quién sabe qué significa su nombre? No todos sabemos qué significa nuestro nombre. ¿Y quieren que les diga algo? ¿Por qué llora Jesús el día de hoy? ¿Quieren que les diga por qué llora Jesús el día de hoy? ¿Sí quieren que les digan o no? Jesús llora el día de hoy porque Jerusalén no sabe qué significa su nombre. Fíjense por dónde. Jesús llora el día de hoy por Jerusalén porque Jerusalén no está haciendo aquello para como se llama. Dice la palabra de Dios, Lucas, que Jesús estaba cerca de Jerusalén. Y dice que estando cerca de Jerusalén, vio a Jerusalén. ¿Y cómo le dice Jerusalén? Dice que lloró delante de Jerusalén, de toda la ciudad,
y le dice: ay, Jerusalén, si tú comprendieras lo que significa la paz. ¿Qué significa Jerusalén? Jerusalén es hebreo y significa visión de paz. ¿Qué significa su nombre? Y por allí vamos a ir a hacer la reflexión el día de hoy. Dice que Jesús ve a Jerusalén y le dice: si tú comprendieras, Jerusalén, amado Jerusalén, querida Jerusalén, si tú comprendieras lo que significa la paz, si tú comprendieras lo que significa tu nombre, Jerusalén, tu nombre significa visión de paz, tu nombre, Jerusalén, te lleva a la paz. Sin embargo, tú estás maltratando al pobre, tú estás abusando de tu hermano, tú estás haciendo todo menos aquello que significa tu nombre. Y Jesús le reprocha, y Jesús ve desde lejos a Jerusalén. Usted imagínese entonces que Jesús a nosotros nos pregunte: ¿qué significa nuestro nombre? Y como la señora Telma nos dice: aquel que protege. Y Jesús nos dijese: ay, si comprendieras lo que significa proteger a tu hermano, por usar el nombre de la señora Telma. Pero independientemente de eso, queridos hermanos, nosotros tenemos un nombre por el cual nos identificamos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un nombre en el cual todos nosotros formamos parte. ¿Cuál es nuestro nombre? Jesús es nuestro nombre. Yo no me llamo Jesús. ¿Cuál es nuestro nombre? Nuestro nombre es que todos somos cristianos. ¿Quién que está aquí no es cristiano? Alce su mano el que no es cristiano. Y alce su mano el que es cristiano. El que es cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Seguirá? 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 Bien, hermanos y hermanas, si nuestro nombre es cristiano, dice Jesús: ay, si tú comprendieras lo que significa ser cristiano. Ven que es mucho más profundo el asunto. Si comprendiéramos lo que significa ser cristianos. ¿Qué significa ser cristianos? Sabemos lo que significa ser cristianos, ¿cierto? Entonces la pregunta es: ¿actuamos como cristianos? ¿Vivimos como cristianos? ¿Hablamos como cristianos? ¿Perdonamos como perdonaría Cristo? ¿Morimos como moriría Cristo? ¿Hacemos lo que hace Cristo o lo que hizo Cristo? Yo el día lunes estuve allá en el monasterio Nuestra Señora de la Visitación por Radio María, ¿verdad? Me escucharon algunos por allí, escucháis esta voz, yo la conozco, me decía alguno esta mañana. Y hablaba del Sagrado Corazón de Jesús, porque están en la semana de reparación del Sagrado Corazón. Y yo le decía a la gente, según el Papa Pío XII, ser devoto del Sagrado Corazón de Jesús es entablar, relacionar, compenetrar mis sentimientos con los sentimientos de Jesús. Yo le decía, ser devoto del Sagrado Corazón no es simplemente venir los 7 viernes a misa, comulgar y confesarse y decir yo soy devoto del Sagrado Corazón. No, es mucho más que eso. Teológicamente es mucho más que eso. Significa configurar mi vida a los sentimientos de Cristo. Por eso nuestro nombre es ser cristianos, ¿verdad? Cristiano, católico, apostólico y romano. Ya esos otros apellidos tienen otro montón de cosas. Pero si nos quedamos solamente con ser cristianos, ya nosotros tenemos que saber qué significa ser cristiano. Y ser cristiano conlleva imitar a Cristo. Ser cristiano significa configurar mi vida con Cristo. Pero eso es muy difícil, ¿verdad? ¿Quién dijo que ser cristiano es fácil? ¿Nosotros qué somos entonces? ¿Somos cristianos o tenemos un nombre en particular? ¿Qué significa el nombre de cada uno de nosotros?
¿Qué significa nuestro nombre? ¿Cómo nosotros nos llamamos? ¿Qué significa nuestro nombre? ¿Qué significa Christos, Histros? ¿Qué significa Cristo en griego? Eso lo leemos todos los años para Navidad. ¿Qué significa el Emmanuel? El Salvador. ¿Qué más? El Dios con nosotros, hermano y hermana, que usted y yo somos prolongación. Somos el Dios con nosotros del hermano que está al lado. Que usted y yo estamos llamados no simplemente a cosas, estamos llamados a más cosas. Que usted es ungido, que usted es ungida, porque usted es hija y hijo ¿de quién? De Dios. Usted no es cualquier cosa. Decía mi maestro del profesorio allá en España, decía: Dios no crea basura, y si usted se cree basura, usted no es hijo de Dios, porque Dios no crea basura. Dios crea por amor, y Dios crea cosas importantísimas y cosas buenas, a pesar de que luego nos desviemos. Pero si usted es hijo de Dios, y es hijo de Dios, por eso está aquí, por eso estamos aquí, porque somos hijos de Dios. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Luego entonces cada uno del que está aquí es ungido por Dios. ¿Cuántos se creen ungidos por Dios? Somos ungidos por Dios. Dígale al compañero que está al lado: somos ungidos por Dios. Somos ungidos por Dios. Dígaselo a su compañero que está al lado, a su hermano: somos ungidos por Dios. Y si somos ungidos por Dios, tenemos que actuar como tal. Jesucristo se la pasó ungiendo a los demás, sanando a los demás, haciendo el bien a los demás. Pues a esa actividad estamos nosotros llamados. Y Jesús hoy llora por Jerusalén, porque le dice: Jerusalén, si tú comprendieras lo que es la paz, si tú comprendieras que tu nombre significa paz, entenderías por qué y por cómo estás actuando. ¿Explico? Esta es la primera parte. Viene la segunda parte. Y en la segunda parte le dice Jesús: pero esto está oculto a tus ojos. ¿Qué está oculto a tus ojos? ¿Qué está oculto a los ojos nuestros? Que le dice Jesús a Jerusalén. ¿Qué está oculto a los ojos de Jerusalén? Que no saben lo que son, que no saben quién es. ¿Cuántos los que vamos por la vida y no sabemos lo que somos? ¿Cuántos vamos por la vida que no sabemos nada ni de nosotros mismos? Y Jesús le dice: si comprendieras qué significa la paz, si comprendieras lo que significa tu nombre, pero eso está oculto a tus ojos. ¿Por qué? Porque te haces la vista gorda de las cosas. Porque te dices ser llamado cristiano, pero sin embargo actúas de otra forma. Tú te haces el ciego de las cosas. ¿Me explico? Ay, ¿por qué peco? Es porque el demonio ha venido en mi vida. El demonio se está metiendo en mi casa. Y yo siempre digo: ningún demonio. Tú misma es que estás acabando con las cosas, o tú mismo. Ah, es que alguien me está haciendo daño. Hay demonios por allí. Entonces toda la culpa, yo lo dije una vez, si algo ocurre malo, la culpa es para el demonio. Y si algo ocurre bueno, la culpa es para Dios. ¿Y para mí cuándo la culpa? Nunca, porque la culpa son de los otros. Y entonces si algo está malo en la casa, el demonio se está metiendo. Y entonces Jesús le dice al pueblo: si comprendieras lo que significa, pero eso está oculto a tus ojos. Lo has ocultado a tus propios ojos. Es decir, no te quieres dar cuenta de qué eres en realidad.
O si te quieres dar cuenta, pero para seguir haciendo lo mismo que hacías, te haces el ciego. Y por eso Jesús llora por Jerusalén. Porque primero es que no entiende lo que significa su nombre. Segundo es que significa algo, pero no se quiere dar cuenta. ¿Cuántas mamás no se ponen tristes por sus hijos, por nosotros los hijos, cuando hacemos lo que nos da la gana? Y cuando no buscamos a Dios, y cuando no queremos ir a misa, o los nietos, o lo que sea, o cuando alguien no quiere buscar a Dios y siempre busca problemas. ¿Cuántas mamás no se, porque encima se lo dice, mira, te hemos dado todo, yo me he zurrado todos los días en el trabajo, mira, te he dado todo lo que quieras tú en tu casa, un buen celular, un buen carro, una buena casa, te he dado todo, te he dado la educación, te la he dado. Y el hijo viene y no estudia. Y el hijo viene y dice, no, tú tienes que ser profesor como tu papá. Mi abuelo fue profesor, mi bisabuelo fue profesor. El que trabajó allá con Victoriano Lorenzo y con Manuel Amador Guerrero, ese era profesor y esa era familia mía y tú tienes que ser profesor. El hijo se hace otra ingeniero, veterinario o no estudia nada. Y los papás se han zurrado la vida por sus hijos. ¿Cómo se siente usted cuando ocurre eso? Pues esos sentimientos que nosotros experimentamos son los mismos sentimientos que experimenta Jesús por Jerusalén. Porque si entendieras lo que significa, hacer esto, pero no lo has entendido, ¿y qué ha pasado contigo? Lo has hecho oculto. ¿Cuántos de nosotros a veces en nuestras actitudes sabemos que estamos haciendo mal, pero lo seguimos haciendo? ¿Verdad que sí, Mirjana? ¿Cuántos de nosotros sabemos que ese pecado que estamos haciendo es malo y venimos ante el Santísimo y le decimos, yo sé que estoy haciendo malo, pero es sabroso y yo lo voy a volver a hacer y vuelvo a caer allí? ¿Cuántos no lo hacemos así? ¿Cierto? Eso es lo mismo lo que pasa con Jerusalén. Fíjense, no es que sea muy fuerte el Señor, pero acuérdense que la educación del Señor siempre es un poquito fuerte. Entonces, sabemos lo que es hacerlo, pero lo continuamos haciendo. ¿Por qué lo continuamos haciendo? ¿Por qué nos continuamos haciendo? Porque nos hacemos los ciegos de las cosas que hacemos. Y por eso dice el Señor, porque ha estado oculto a tus ojos. Porque has querido ocultar las cosas. Claro, como no has entendido lo que significa tu nombre, como lo has ocultado a los ojos de Dios, a tus propios ojos, te has vuelto ciego, dice el Señor en la última parte. Porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. ¿Por qué Dios no hace este milagro? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no hace esto que yo le he pedido? Pero si yo lo he pedido con mucha fe. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios? Porque no sabes lo que significa tu nombre. Porque te has hecho el ciego y porque has desaprovechado la oportunidad que Dios te ha dado. ¿Por qué esperamos grandes milagros? Fíjese, San Agustín ha usado esta frase muchas veces y dice, temo a Dios que pase y yo no me dé cuenta. ¿Por qué espero grandes milagros en mi vida cuando Dios se puede manifestar en una cosa pequeña? Cuando Dios se puede manifestar en mi propia familia, en los hijos y en muchas cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque no me he preocupado en muchas cosas grandes, en grandes misas, en grandes unciones. Y hoy decía Alcalá, allá en la oración que hacíamos hace un momento, Jesús Alcalá, hacía una comparación que él decía, ¿será que el Espíritu Santo, qué diferencia hay entre el Espíritu Santo que se manifieste en 70,000 personas y se manifieste entre 25 o 50? Y él decía, no hay ninguna diferencia, la unción es la misma. Porque siempre creemos que entre más grandes, más unción, hay mucha más unción aquí.
Pero el Espíritu Santo puede hacer muchas cosas en grandes cosas y espectaculares cosas en pequeñas cosas. Pero todo eso puede pasar porque nos podemos hacer ciegos frente a la realidad de Dios y no aprovechamos la oportunidad que Dios nos ha dado. Y cuando no aprovechamos la oportunidad que Dios nos ha dado, lógicamente, ocurre todo lo que Jesús nos dice. Vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Cualquier evangélico puede decir: uy, se está cumpliendo el evangelio, conviértanse. Métanse la mano en el bolsillo porque saquen todo lo que tenga allí, meta su cartera, vaya al banco, este es el número de cuenta. Arrepiéntanse, porque todo eso es lo que está allí diciendo el Señor. Jesús está hablando de la guerra esa que está pasando ahorita y de todos los terremotos y todas esas cosas que están pasando por ahí. Y ahí la Biblia lo dice, sí, ahí está escrito, ahí está. Jesús no estaba hablando del fin de los tiempos en este momento. ¿De qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando de Jerusalén. Jerusalén se iba a caer y se cayó. Y todo eso se cae Jerusalén no porque vengan de fuera, sí vienen de fuera, pero tú mismo lo estás destruyendo, le dice Jesús a la gente del pueblo de Jerusalén. Tú mismo te estás destruyendo. A veces esperamos, ¿verdad?, que Dios nos saque de vicios, de drogas, de alcohol, y nos destruimos familia, un montón de cosas, y decimos: ¿cuándo el Señor me va a hacer el milagro? Ya lo hizo, ya te trajo aquí, ahora pon tú tu parte. Y creemos entonces, esperamos que Dios nos haga grandes cosas, y ya lo hizo. De repente el día de hoy el Señor quiere hacer un milagro en mí, como dice el canto: haz un milagro en mí. De repente hoy el Señor quiere hacer un milagro en nosotros, pero lo que hay que hacer es no hacerse los ciegos, no hacernos los ciegos, y saber qué significa aquello que Dios ha hecho en nosotros. Amén. ¿Cuánto creen que el Señor hace milagros todos los días de nuestra vida? ¿Es necesario grandes cosas? No son necesarias grandes cosas. Es necesario vivir todos los días de nuestra vida en la presencia del Señor. Eso sí es necesario. No es necesario que Dios haga muchas cosas. Es necesario vivir todos los días de nuestra vida en la presencia del Señor. Ese es el gran milagro. Y el único gran milagro es que alguien ha dado la vida por usted y por mí. Y ese es Jesús de Nazaret, que dio la vida por usted y por mí. Ese es el gran milagro también. Y ese que murió y dio la vida por usted y por mí sigue haciendo todos los días de nuestra vida milagros en nosotros. Pero la dificultad es que a veces no vemos el milagro que hace Jesús por nosotros. Amén. ¿Se están durmiendo? Bueno, hermanos y hermanas, como Jesús hace milagros todos los días en nuestra vida, hace un momento hemos pedido al Espíritu Santo, y esas son las palabras que hoy Jesús ha querido regalarnos. Hoy el Señor ha hecho un milagro en tu vida. ¿Y cuál es el milagro que Jesús te está diciendo? Está pendiente de las cosas que yo tengo que darte. Está pendiente de las cosas que yo te he dado. Por eso cuando venga el Jesús Eucaristía, aquí en el altar, nosotros no podemos hacer más nada que alabar al Señor y decirle: gracias, Señor. Darle gracias por esos milagros. Y pedirle perdón también a Dios. Pedirle perdón por las veces en que yo mismo me he cegado, o por las veces que he querido hacerme el ciego frente a los demás. Usted no sabe que cuando uno está enojado con una persona, si la persona viene del frente, yo agarro otro camino para no toparme con esa persona. Pues lo mismo sucede a veces con Dios. Lo mismo sucede a veces con Jesús. A veces le tememos a Jesús y buscamos otras vías. Por eso yo decía la otra vez, normalmente buscamos otros dioses. Buscamos otras cosas que nos hagan aquello que Dios de repente nos tiene que hacer. Pero buscamos otras vías. Entonces el Espíritu Santo, Dios, Jesús, a Santísima Trinidad, hoy ha querido y hoy quiere que creamos que realmente Él hace milagros en nuestra vida. Pero que tenemos que
no ser ciegos a esa realidad que Él hoy nos quiere dar. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Señor aquello que necesitamos, aquella que nuestra iglesia necesita, aquellas dificultades, aquellas necesidades que nosotros tenemos que no nos permiten, que nos permiten hacernos los ciegos, o si estamos ciegos de alguna realidad, que sea el Señor que tome esa necesidad y lo presentamos delante del Señor, que el Espíritu Santo interceda por nosotros.